Bien, pues mientras Noemí baja un poco, llega a la mesa y baja un poco el micrófono. Bienvenido a todos, buenos días a todos, sobre todo los que no hemos podido saludar al principio. Os invito a que en esta mañana continuamos con el Evangelio de Lucas. Terminábamos el último día, el capítulo 5, y hoy comenzamos el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias por ese Evangelio, por ese capítulo 6 de Lucas, y en esta mañana estaremos los versículos del 1 al 11, donde vamos a ver un mensaje claro, y es que el Señor Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Y dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Respondiéndole Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Y les decía, versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Versículo 6, y otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Pero él, Jesús, sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo a los escribas y a los fariseos: yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlo a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Versículo 11, pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana entre nosotros. Suele pasar, creo que es una cosa habitual, que cuando, por ejemplo, viene un predicador nuevo a la iglesia, o viene alguien de fuera, viene una familia o nos visita alguien de fuera, vienen personas nuevas, pues al principio todo es simpatía, nos cae muy bien. Se puede decir que hay una expectación positiva hacia esas personas. Pero luego ya cuando las vamos conociendo, va pasando el tiempo, esa expectación inicial puede cambiar. Incluso hay veces que lo que al principio era simpatía y atractivo se puede convertir en algo negativo y en rechazo. Pues esto fue lo que precisamente le estaba ocurriendo o le ocurrió al Señor Jesús. Cuando comenzó su ministerio en Galilea, y lo vemos en los capítulos 4 y 5 de Lucas, la reacción general de la gente hacia Jesús fue positiva, muy positiva. Acordaros del capítulo 4, por ejemplo, versículos 14 y 15. Dice allí que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca. Versículo 15, y enseñaba en su sinagoga, siendo alabado por todos. La gente le seguía. Leíamos en esos capítulos que la gente le buscaba, que incluso no le dejaban irse cuando se iba de una ciudad. Estaban maravillados por su enseñanza. En Lucas 5:26 leemos que el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Incluso hasta los dirigentes religiosos judíos iban expresamente a escucharlo. 5:17 de Lucas. Y un día que le estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. De todo Israel iban los dirigentes religiosos a escucharle. Pero según iba desarrollándose el ministerio del Señor Jesús, se desarrollaban sus milagros y sobre todo
se desarrollaba su enseñanza, esa admiración y esa expectación inicial se fue tornando en rechazo y en hostilidad hacia el Señor Jesús. Poco a poco esos líderes judíos religiosos habían convertido al Señor Jesús como la mayor amenaza para su poder y para su prestigio religioso. El Señor Jesús era un maestro que enseñaba con autoridad, una autoridad nunca vista y que nunca ha habido, pero a la misma vez su enseñanza estaba dejando en clara evidencia el ritualismo, el legalismo, el orgullo y la hipocresía de aquellos líderes de la religión judía. Es más, lo ha mencionado también antes Samuel, recordemos que los religiosos estaban también muy ofendidos porque Jesús se juntaba con personas de mala reputación, decían, publicanos, prostitutas. Pero recordemos igualmente que Jesús se juntaba con esas personas no para participar de su pecado, no para decir que aquello estaba bien, sino que se juntaba con ellas ¿para qué? Para predicarle el Evangelio, para llamarlos al arrepentimiento de sus vidas. En Lucas 5:2 leemos que no he venido, dice el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso se juntaba con ellos. Y lo curioso es que algunos de estos grandes pecadores, de esos grandes publicanos pecadores, respondieron al mensaje de Jesús ¿cómo? Con arrepentimiento. Lo vimos en Leví, lo veremos más adelante en Zaqueo. Sin embargo, cuando Jesús confrontaba a los escribas y a los fariseos, a esos líderes religiosos judíos, cuando eran confrontados con su pecado, ¿qué pasaba? Cuando eran confrontados con su hipocresía religiosa, con su legalismo, con su orgullo, con su ritualismo, la respuesta de estos era enojo y rechazo, no arrepentimiento. Y este rechazo de estas personas no era porque el Señor fuese un insensible, o porque fuese un maleducado, o porque fuese descortés con esos fariseos y escribas, sino que ese rechazo estaba provocado por el contenido de la predicación de Jesús. Jesús predicaba fielmente el mensaje de la verdad, acordaros, es decir, un mensaje que primero confronta el pecado del hombre y luego ofrece el perdón, la salvación y esa vida eterna que solo Cristo puede dar al pecador arrepentido. Y esa es la verdad que Jesús predicaba, esa es la verdad que mandó predicar a sus discípulos, y esa es la verdad que nosotros tenemos que predicar fielmente, sin pensar o sin tener miedo en las consecuencias, ya sea que las personas la acepten o sea que se ofendan y la rechacen, ya sea que crean en esa verdad y sean salvos, o que la rechacen y sigan perdidos eternamente por su pecado. Nosotros solo tenemos que predicar la verdad, como hacía el Señor, porque no hay término medio. No hay término medio entre la verdad y el error. No hay verdades a medias, decimos nosotros. Una verdad a media es una mentira, lo decimos. No hay verdad diluida, no hay verdad mezclada para hacerla más fácil o cómoda. Solo hay la verdad del Evangelio de Cristo, sin añadidos y sin mejoras que podamos hacer los hombres. Así que el contenido de esa predicación fiel del Evangelio de la gracia que Jesús hacía continuamente no podía ser compatible con la religiosidad hipócrita del judaísmo de aquella época, lo cual, como decimos, producía un continuo choque o conflicto entre Jesús y los líderes religiosos judíos, y principalmente o probablemente el principal conflicto o problema entre esa religiosidad judía y el Evangelio de la gracia se producía, y se ha mencionado en el texto varias veces, por el día de reposo. El día de reposo. Mirad, gran parte del intento de ganar y de preservar la salvación por medio de las buenas obras que hacían los judíos estaba precisamente en guardar escrupulosamente todas las regulaciones establecidas por el judaísmo en el día de reposo. El día de reposo se había convertido en aquel momento de la historia en el principal ritual externo o visual del judaísmo. Por tanto, como decimos, ese día de reposo inevitablemente fue un punto importante de confrontación de los líderes judíos con Jesús. Y en el texto que hemos leído,
El evangelista Lucas nos relata dos escenas o dos incidentes en los que Jesús tiene que confrontar a los escribas y a los fariseos por su errónea observación e interpretación del día de reposo. Y les deja claro que Él, que Jesús, es el verdadero Señor del día de reposo. Es decir, que Cristo está por encima del día de reposo, que Cristo está por encima de cualquier ritual, tradición o costumbre que hayan inventado o creado los hombres. Y esas dos escenas que hemos leído son una en un campo de espigas o en un sembrado, versículos del 1 al 5, y la otra escena es la curación del hombre de la mano seca. Lo veremos en los versículos del 6 al 11. Así que vamos a entrar ya en la primera escena en el campo de sembrado de espigas. Versículos del 1 al 5 dice que aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Versículo 3, respondiéndole Jesús dijo: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Versículo 5, y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Claro, para entender esto tenemos que irnos a qué es el día de reposo, a la institución del día de reposo. El día de reposo fue instituido por Dios en la ley mosaica para ser un día de descanso, un día de refrigerio y un día de adoración a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, allí es donde podemos encontrar esa institución del día de reposo. Dice allí Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra reposo, que leemos aquí en Éxodo, viene de un término hebreo, sabbat. Lógicamente, sabbat nos suena todo a lo mismo, a sábado. Y ese día de reposo, ese sábado, ese sabbat, como hemos dicho, era un día de descanso. Un día en el que había que parar todas las actividades habituales de trabajo. ¿Para qué? Para dedicar ese día a recordar que Dios, como hemos leído, hizo la tierra en 6 días y que al séptimo descansó. Por tanto, el día de reposo era una señal del pacto de Dios con Israel. Una señal que mostraba que Israel era el pueblo de ese Dios que había creado el universo en 6 días y que al séptimo descansó. Así que fijaros, al guardar el día de reposo estaban dando testimonio y estaban reconociendo que ellos eran el pueblo redimido también de Dios. Pero no solo eso. Y esto que voy a decir es precioso. No solo eso, sino que al no trabajar durante ese día de reposo, el pueblo de Israel estaba mostrando públicamente una cosa. Estaba mostrando su completa confianza en que Dios le iba a suministrar lo necesario a pesar de no trabajar ese día. En realidad ese día Israel estaba reposando, estaba descansando, ¿en qué? En la fidelidad y en la seguridad de la provisión de su Dios. Mirad, en aquel tiempo no tenían Mercadona, perdóname el ejemplo, no tenían el Alcampo, no tenían los magníficos frigoríficos que algunos tenéis, que no podéis llegar y podéis estar un día sin trabajar porque tenéis el frigorífico lleno. O habéis comprado la compra de la semana en el supermercado. En aquel tiempo era necesario, para la inmensa mayoría de la gente, era necesario trabajar a diario
para tener el sustento, para llevar un plato de comida a la casa. Así era aquella sociedad. La gente vivía literalmente al día. Y la mayoría, muchísimos, si no trabajaban un día, ese día no tenían para comer. ¿Entendéis? Con el día de reposo, el Señor le está diciendo a su pueblo que ese día, el único trabajo que tenían que hacer era adorarle a Él. Y que no tienen que preocuparse del sustento de ese día, pues pueden descansar, pueden reposar, día de reposo, en Él, en Dios, en su fidelidad, en el poder de aquel que hizo los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día reposó. Si fue capaz de hacer eso, no voy a ser capaz de darte de comer un día. ¿Lo entendéis? Génesis 2, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ese era el significado del día de reposo. Precioso significado. Sin embargo, en aquel siglo primero, en el año 30 más o menos, que puede ser esta escena de nuestra era, en el siglo primero, como digo, la tradición y el legalismo judío habían añadido gran cantidad de restricciones y de regulaciones a este día de reposo y de descanso, hasta el punto de que se había convertido, más que en un día, como digo, de descanso, de refrigerio, de adoración a Dios, se había convertido en un día opresivo y agobiante para las personas. La hipocresía religiosa había convertido un día de recuerdo de la fidelidad de Dios con su pueblo en un yugo y en una carga pesada para el pueblo. A modo de ejemplo, fijaros, unos cuantos ejemplos. El Talmud tiene 25 capítulos. 25 capítulos con las restricciones del día de reposo. Y el Talmud no es la Biblia, es lo que escribieron los hombres. 25 capítulos, se tiran casi 2 años estudiando un rabino eso. A modo de ejemplo, muy rápido, no podemos leerlos todos. Pero fijaros, entre las restricciones que impusieron, y de broma esta mañana le decía a mi mujer que ya había incumplido 2, a modo de restricciones, como digo, en el día de reposo, fijaros, no se podía llevar, no se podía cargar nada que pesara más que un higo seco. A lo mejor los más jóvenes no sabéis lo que es un higo seco, yo sí lo he visto colgado. ¿Qué pesa un higo seco? Nada. Pues no se podía llevar la carga de un higo seco. Aunque fijaros qué cosa. Si lo que cargabas pesaba la mitad de ese higo seco, podías dar 2 viajes. Un sastre no podía llevar una aguja, una simple aguja encima, no fuese a ser que le diese por coser algo y trabajase. Un escriba no podía llevar una pluma, un estudiante no podía llevar un libro. Mirad, y ahora se reirá alguna, no se podía sacudir y ni siquiera se podía mirar la ropa antes de ponérsela, por si había algún pequeño insecto entre la ropa, entre la tela, y al moverla, al sacudirla, mataba al insecto. Eso era trabajo. Eso está escrito en el Talmud. Mirad, no se podía mover una silla, porque al mover esa silla, con una de las patas podía hacer una marca en el suelo. Y eso se consideraba hacer un surco. Estabas arando el suelo, estabas trabajando, no muevas una silla. Una mujer no se podía mirar al espejo. No fuese que al mirarse al espejo encontrase una cana y tuviese la tentación de hacer el gran trabajo de quitarse esa cana. Bueno, no digo ya tintarse el pelo. En eso, y esto es un ejemplo, en eso se había convertido el día de reposo. Esto es un simple ejemplo de las muchas restricciones, digamos incluso absurdas, que se habían añadido al descanso laboral del día de reposo. Por eso el Señor dice cosas como las que dice en Mateo 23, versículos del 1 al 4. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés.
De modo que haced y observad todo lo que ellos digan, pero no hagáis conforme a su obra, porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y fijaros, en este contexto, y sabiendo todo esto que estamos diciendo, del total legalismo cargante que tenían los judíos, es en este contexto que podemos entender también, y tiene sentido esas palabras tan conocidas del Señor Jesús de Mateo 11, 28 al 30, cuando dice allí el Señor: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Cansado y cargado de todo esto. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo que había puesto el legalismo judío era pesado. El yugo del Señor es su gracia. ¿Lo entendéis? El día de reposo era entonces el día de descansar en Dios, en la fidelidad de Dios, en la santidad de Dios, en recordar a Dios, en aquel que hizo los cielos y la tierra en 6 días. Yo confío en ese, descanso en él. Eso significaba el día. Bueno, pues, dicho todo esto, volvemos a nuestra escena. En un día de reposo, dice Lucas que el Señor iba con sus discípulos andando por un campo sembrado. Probablemente lo que había ahí sembrado era trigo o cebada, que era lo que se sembraba en aquella tierra. Y los discípulos, a la vez que andaban, al pasar junto a esas espigas, dice el texto que arrancaban algunas espigas con sus manos y que cogían, las frotaban también con las manos, así separaban el grano y se lo comían. Y esto era una práctica habitual, no era una cosa extraña, no estaban haciendo un delito. La ley de Moisés permitía a los viajeros coger el grano del campo cuando iban pasando, andando por allí. Lo que no se estaba permitido, por supuesto, era ir con una hoz y segar y hacerte ya tu campaña con la siembra del vecino. Eso ya era robar. Mirad, lo dice Deuteronomio capítulo 23, versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Como si yo paso por el limonero de un vecino que tenemos y de los que están allí para caerse cojo uno, no pasa nada. Lo que no puedo es con una caja y llevarme 20 kilos de limones. ¿Entendéis el ejemplo? Así que el problema en esta cena no era coger unas espigas para comer, sino que el problema, según estos fariseos, era que lo estaban haciendo en un día de reposo, por lo cual a los ojos de estos fariseos, se estaba violando las restricciones legalistas del sábado. Es decir, para esos fariseos los discípulos estaban trabajando, porque estaban cosechando al coger unas espigas. Estaban desgranando las espigas y separando el grano de la paja, estaban trillando, estaban aventando, que es lo que se hace en el campo. Alguno incluso puede decir que estaban hasta cocinando. Eso es lo que los fariseos veían. Y su acusación entonces para ellos es clara y justificada. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Los fariseos estaban buscando algún motivo para denunciar y para desacreditar al Señor Jesús, y utilizan esta acción de los discípulos con las espigas para denunciar que están trabajando en el día de reposo. Pero ante esta acusación de los fariseos, el Señor responde con otra pregunta, una pregunta con cierto sarcasmo o ironía del Señor. Y el Señor les recuerda a los fariseos una historia que seguro conocían, pero a lo mejor no habían estado atentos y no se enteraron bien de lo que quería decir esa historia. Ellos no habían entendido el verdadero significado de la escena de David cuando pidió pan al sacerdote. Respondiéndole en versículos 4 y 5, Jesús dijo: ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban,
cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Esa escena a la que se refiere el Señor Jesús se encuentra en el primer libro de Samuel. Podéis leerlo luego allí, capítulo 21, versículos del 1 al 6. Rápidamente en ese texto podemos ver que cuando David estaba huyendo de Saúl, David y su hombre tuvieron hambre y pasan por delante del templo y le dice David al sacerdote Ahimelech que le dé pan, que le pide 5 panes. Ahimelech, el sacerdote, le dice que solo tiene los panes consagrados de la propiciación. Esos panes eran sagrados. Eran 12 panes en concreto. Esos panes estaban siempre puestos en el lugar santo. Eran una ofrenda directa en la presencia de Dios. Y como digo, ese pan se consideraba santo. Y era un pan que se cambiaba cada día de reposo. Cada semana se cambiaba el pan y estaban allí los 12 panes. Y una vez retirado ese pan, solo lo podían comer los sacerdotes. Eso está escrito en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos 5 al 9. Fijaros, dice allí: tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. Y en cada torta habrá 2 décimas de efa. Y las colocarás en 2 hileras, 6 en cada una, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro, para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel. Y versículo 9: y será para Aarón y para su hijo, es decir, el sacerdocio, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrán como una cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Solo pueden comerlo ese pan los sacerdotes, dice el libro de Levítico. El caso es que ante la necesidad de David y la de su acompañante, la de su hombre, allí en el primer libro de Samuel, luego podéis leerlo, el sacerdote Ahimelech se salta la ley levítica y le da parte de ese pan consagrado a David, 5 panes. Así que con la pregunta que el Señor hace a los fariseos, fijaros, le está diciendo que no habían entendido el significado de la escena de David y de los panes consagrados. Sí, lo tenéis ahí delante, lo habéis leído 1000 veces, pero no habéis enterado. Lo has escuchado 1000 veces aquí en la iglesia y sigues sin enterarte. Parece que le está diciendo el Señor. Es como si le dijese: mira, vosotros os creéis los mayores conocedores y observadores de la ley, y sin embargo no sois capaces de ver que en caso de necesidad o como muestra de misericordia es la misma ley la que permite pasar por alto las restricciones ceremoniales y rituales. Lo que el Señor está aquí enseñando con esa pregunta, y que los fariseos no querían aceptar, es que la misericordia, la compasión y la necesidad humana eran más importantes que la rígida observación de aquellos rituales y ceremonias, aunque incluso estos fueran legítimamente bíblicas en aquel momento. Por eso, fijaros, en el pasaje paralelo a esta escena del campo de la siembra o de esta espiga, en Mateo 12:7, podemos leer lo que el Señor Jesús también le dijo al respecto a los fariseos. Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, no me hubieseis hecho esta pregunta. Misericordia quiero y no sacrificio. No habéis entendido el verdadero significado. Entonces, fijaros, si un sacerdote humano permitió a David y se saltaron los dos esa ley ceremonial de Dios, ¿cuánto más puede saltársela el mismo Hijo de Dios como muestra de amor y de misericordia hacia su Hijo? ¿Cuánto más? Por eso en el versículo 5 el Señor les dice: el Hijo del Hombre, yo, Jesús, es el Señor del día de reposo. Yo estoy por encima del día de reposo. Jesús es el Hijo de Dios.
Hemos leído en Éxodo que el día de reposo fue establecido por Dios. Por tanto, Jesús tiene autoridad sobre ese día de reposo. Él está por encima del día de reposo. Su gracia es mayor. Hemos cantado. Y la implicación de esta frase que hace Jesús aquí en este versículo 5 es tremenda. Pues con esta declaración, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Fijaros, el Señor Jesús está afirmando primero que Él es Dios. Que Él es Dios. Dios creó o instituyó el día de reposo. Y si yo soy el Señor del día de reposo, yo soy Dios. Él está afirmando, está declarando que está por encima del día de reposo. Por lo tanto, la gracia de Dios mostrada en Jesucristo es mayor que cualquier rito o que cualquier acción que pueda hacer el hombre. Y en definitiva, por tanto, con esta declaración, el Señor Jesús está diciendo que Él, el Señor del día de reposo, implica que Jesucristo tiene, fijaros, poder para una cosa que ya había hecho antes, que lo sacaba de quicio a los escribas y fariseos, que Él tiene poder. ¿Para qué? Para perdonar pecados y para regalar salvación eterna. Fijaros, ese es el Señor del día de reposo, aquel que tiene autoridad para perdonar pecado y traer salvación. Él está por encima de toda tradición que pueda el hombre inventarse. Y la siguiente escena nos vuelve a demostrar que esa autoridad de Jesús está por encima del día de reposo de cualquier ritual de hombre, y es la curación de la mano seca de este hombre en la sinagoga, versículos 6 al 11. Y dice que en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo. ¿A fin de qué? De encontrar de qué acusarlo. Versículo 8, pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le acercó. Entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirarlo a todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Versículo 11. Qué gran reacción de los escribas y de los fariseos. Pero ellos se llenaron de ira, no de gozo, de ira, de furor, dice la Reina Valera, y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús, cómo podrían destruirlo. De nuevo el Señor confronta aquí a los fariseos con el asunto del día de reposo. Lucas no nos dice la sinagoga exacta donde ocurrió este episodio, pero por los evangelios paralelos, ni cuándo fue ese día, pero por los evangelios paralelos podemos deducir que probablemente fue justo al siguiente día de reposo. No pasó nada de tiempo, una semana como mucho. El caso, que lo que nos interesa, es que de nuevo Jesús está haciendo lo que era su principal ministerio. Y ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo de este Evangelio de Lucas. El Señor Jesús estaba haciendo ¿qué? Estaba enseñando. Estaba enseñando en la sinagoga. Una enseñanza que podía variar en las ilustraciones, podía variar en los ejemplos que él ponía, pero que en su contenido era siempre el mismo. El contenido era el Evangelio de que los pobres y los ciegos espirituales y que los prisioneros y oprimidos del pecado podían ser libres precisamente de su pecado por Cristo, pero que podían ser libres también del yugo y de la pesada carga de una religión falsa y legalista. Así que dice versículo 6 que en ese día de reposo había allí en la sinagoga un hombre que tenía la mano derecha seca. Una mano seca es una mano paralizada, una mano atrofiada, probablemente desde niño. Y de nuevo la sanidad de este hombre en un día de reposo es una causa de confrontación con los fariseos y con los escribas. Estos fariseos estaban allí vigilantes,
observando atentamente, acechando, dice la palabra, acechando cualquier acción de Jesús para poder acusarlo y condenarlo. Como allí esperando detrás de un árbol, una roca con una escopeta, para que pase la presa y cazarlo, acechando. Y es que el momento era propicio para ello. Un día de reposo, un hombre con una mano atrofiada, seca. Si Jesús se atrevía a curarlo ese día, estaría, según aquellos escribas y fariseos, violando las restricciones del día de reposo. Y dirían, ya lo hemos pillado. Y resulta irónico, pero a la vez resulta triste, que a estos que se levantaban como los vigilantes del sistema y de la tradición judía, mira, ellos no estaban allí para impedir que Jesús cometiese el delito o el error de saltarse el día de reposo. No estaban allí para ayudarle y advertirle, ten cuidado, no hagas esto que te estás equivocando. No. Estaban allí con el deseo de que Jesús sanase a alguien en ese día para poder acusarlo, para poder ir en contra de él. ¿Veis? Ese día de reposo establecido por Dios, como hemos leído en Éxodo 20, era un día de descanso de las tareas, era un día de descanso de los trabajos habituales, pero en ningún momento hemos leído en Éxodo que fuese un día en el que se prohibía toda actividad y menos se prohibía mostrar misericordia y cuidado hacia un enfermo. El problema es que el legalismo judío, con el tiempo, como hemos puesto esos ejemplos, había añadido, entre tantas cosas, habían añadido precisamente que durante el día de reposo ningún enfermo podía ser tratado, ni por un familiar, ni por un amigo, y muchísimo menos por un médico. Tal era el extremo de esa restricción. Fijaros que solo se permitían dos cosas: asistir a una mujer en un parto, bueno, es que si no ya sería, y la otra era, si esa persona vemos que si no la tratamos ya se va a morir antes de que acabe el día de reposo, entonces sí. Pero si vemos que aguanta una hora hasta el día después del día de reposo, entonces esperamos. Así de absurdo. Así de absurdo era. Fuera de esos dos casos, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de muestra de compasión y de misericordia hacia un enfermo era considerada como una transgresión de la ley. Vamos, que si yo te daba un paracetamol ese día, era un hereje. ¿Lo entendéis? Hasta ese punto. Evidentemente la vida de este hombre no corría peligro. El Señor Jesús sabía, por su omnisciencia, lo que había en la mente y en el corazón de esos escribas y esos fariseos. Y le dice a ese hombre que se levante y que se ponga delante de todo el mundo. Como digo, ese hombre no corría peligro, su vida no corría peligro, la enfermedad sería desde niño probablemente. Así que ante los ojos de esos judíos, de esos legalistas judíos, no había ninguna justificación para sanar ese día a ese hombre. La tensión y la expectación del momento sería grande. Todos ahí esperando, ¿lo hará o no lo hará? Pero el Señor, con la autoridad y con la seguridad que Él tenía de ser ese Señor del día de reposo, se dirige a los escribas y a los fariseos y les vuelve a hacer otra pregunta. Versículo 9. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y esta pregunta pone en un gran dilema a aquellos religiosos judíos. Como diríamos nosotros, los pone entre la espada y la pared. Porque por un lado, si contestan que es lícito hacer el bien en el día de reposo, estarían autorizando públicamente a Jesús para sanar la mano de aquel hombre. Pero por otro lado, si decían que no era lícito hacer el bien, estarían dejando al descubierto la maldad de sus corazones y la hipocresía de su religiosidad legalista.
Y volvemos a lo que pasaba con el texto de Primera de Samuel de David, que hemos visto antes. Los escribas y los fariseos conocían la Escritura. Vamos, la conocían mejor que todos nosotros. Se pasaban el día leyendo, pero no querían entenderla. Mira, vamos a leer dos textos, son un poquito largos. Pero fijaros, como digo, esos escribas, los fariseos, conocían la palabra de Dios. Por tanto, conocían la respuesta que tenían que darle al Señor a esa pregunta, de si era lícito o no era lícito. Ellos sabían o habían leído cientos de veces lo que el profeta Isaías había dicho al respecto. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17. Isaías capítulo 1, 11 al 17. Dice allí el Señor: ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Fijaros, lo dice el Señor, Harto estoy de holocaustos de carnero y de sebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Harto estoy. Cuando venía a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mi atrio? Versículo 13, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarla. No estáis haciendo esto correctamente, no quiero esto de esta manera. Isaías 58, versículos 6 hasta el 14, leeremos así salteado. Dice el versículo 6, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, saltar las coyundas del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? ¿Puedes hacer bien el día de reposo? Y dice luego al final, el versículo 13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, es decir, no haciendo lo que tú te hayas inventado, entonces te deleitarás en el Señor, y te haré cabalgar sobre la altura de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Por ejemplo, con estos dos mismos pasajes que hemos leído en Isaías, Dios claramente está rechazando el legalismo y los ritos faltos de piedad, de misericordia y de caridad. ¿Para qué quiero esos ritos si no hay misericordia? Como les dice, hemos leído antes. El significado y el verdadero uso del día de reposo era para dar honra a Dios y para mostrar misericordia y caridad hacia los necesitados. Y el legalismo judío había, cortado y acabado con ese verdadero significado y uso que había que darle a ese día de reposo. Así que en realidad el problema no era la curación de aquella mano seca, sino que la cuestión en esta cena es quién está honrando verdaderamente a Dios. ¿Quién está haciendo lo que verdaderamente Dios quiere? ¿Era Jesús al mostrar misericordia con este hombre enfermo? ¿O eran los escribas y fariseos que solo estaban allí al acecho para acabar con Jesús? Resulta de nuevo paradójico que aquellos que se jactaban de ser los defensores del día de reposo en realidad solo tenían como intención acabar precisamente con el Señor del día de reposo. Así que los escribas y los fariseos
como hemos dicho antes, entre la espada y la pared. ¿Qué hacen? Guardan silencio cobardemente y no responden al Señor. No se atreven. Y Jesús, versículo 10, después de mirarlos a todos, imaginaros la mirada del Señor en ese momento, realiza un nuevo milagro y cura la mano de ese hombre, porque su misericordia está por encima de cualquier restricción y tradición del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y claro, en esta cena tan preciosa, con esta nueva gran demostración de nuestro Señor Jesús, lo lógico es que aquellos escribas y aquellos fariseos allí presentes hubiesen caído rendidos ante la santidad y el poder de ese Señor del día de reposo, ¿no? Lo tenían delante. Pero en lugar de eso, ¿qué pasó? Versículo 11. Su rechazo fue en aumento. Ellos se llenaron de ira, dice el versículo 11, y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Todo lo contrario. Bueno, pues en estos dos episodios hemos visto el claro contraste entre la persona de Jesús y la hipocresía de los religiosos judíos. El contraste entre la verdad del Evangelio de Dios y la mentira de la falsa religiosidad. Hemos visto el contraste entre la misericordia de Dios y la tradición humana. Vemos también el contraste entre la compasión y el legalismo. Vemos el contraste entre el poder de Dios y la impotencia humana. El corazón de esos religiosos judíos estaba claramente endurecido. Endurecido como está el corazón de la mayoría de las personas en nuestro mundo. Endurecido como a lo mejor puede que incluso esté el tuyo o el mío. Sin embargo, la gracia de Dios está por encima de cualquier esfuerzo del hombre. Y por tanto esa gracia de Dios puede ablandar el corazón más duro, más endurecido. Y tenemos el ejemplo de ese fariseo que probablemente fue el que más luchó en contra del Evangelio y en contra de Cristo, que fue Saulo de Tarso. Un Saulo de Tarso que, siendo, como dice la primera carta a Timoteo, el primero de los pecadores, Timoteo 1:15, ante el llamado del Señor, se rindió y por la gracia de Dios y arrepentido de su pecado se convirtió en el mayor predicador del Evangelio en el Imperio Romano. Así que aquel que es el Señor del día de reposo tiene poder para transformar tu corazón, igual que transformó el de este Saulo de Tarso, el de Pablo. La pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros es sencilla. ¿En quién reposa? ¿En quién reposa? ¿Dónde está tu reposo, tu descanso? ¿Dónde está o en quién descansa y reposa tu vida y tu corazón? ¿En el Señor del día de reposo? ¿En aquel que hizo los cielos y la tierra en 6 días y que luego descansó? ¿O tu reposo, tu descanso está en tu fuerza, está en tu esfuerzo, en tu sabiduría o en tu gran experiencia? Yo invito a que, si no lo has hecho todavía, crea en el Señor Jesucristo, que le pidas perdón por tus pecados y que descanse, que repose eternamente en aquel que es el Señor del día de reposo. Porque Él hizo la tierra en 6 días, y al 7º descansó. En ese debemos de descansar. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta mañana estamos aquí de nuevo para reconocer que Tú eres el Dios creador de todas las cosas.
que nosotros somos insignificantes delante tuya, Señor. Somos pecadores sin valor alguno, pecadores que te han rechazado desde el propio vientre de nuestra madre. Señor, pero tú, en tu gracia, por tu amor y por tu misericordia, tú que creaste los cielos y la tierra en 6 días, tienes poder, Señor, para transformar nuestra vida, nuestro corazón y darnos un reposo eterno en el cielo junto a ti, Señor. Todo ello por tu amor y tu gracia, todo ello por tu misericordia, todo ello porque tú eres todopoderoso, no por ningún mérito nuestro, sino porque a ti te ha placido, Señor. Y por ello te alabamos y te adoramos. Señor, queremos descansar en ti. Queremos reposar en tu fidelidad eterna, en tu sustento eterno. Señor, queremos descansar en aquel que, teniéndolo todo, se entregó en la cruz del Calvario para pagarnos por nuestros pecados, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.